Muy buenas tardes, mis apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles en esta tarde. Vamos a tener un estudio en esta hora muy interesante, pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Padre bueno, te damos gracias porque tú, a través de tu palabra, quieres restaurarnos, sostenernos y guiarnos por las sendas de justicia y salvación. Permite que en este día mi hermano, mi hermana que nos están viendo puedan ser restaurados y fortalecidos, capacitados para poder ser más que vencedores en tu nombre. Danos tu espíritu en esta hora para que podamos ser guiados hacia el éxito, la salvación y la salvación. Bendice a los que padecen enfermedad en esta hora y a los enlutados, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, para nadie es un secreto que la liberación que Dios le dio a su pueblo a través del cruce por el Mar Rojo, al pueblo de Dios que estaba esclavizado desde hacía 430 años en Egipto, es uno de los eventos más gloriosos que han visto los ojos humanos. Pero quiero decirte que estos eventos no están registrados en la Biblia únicamente para que nosotros veamos la magnitud del poder que Dios tiene para librar. Y eso es muy importante. Yo creo que ese es el primer propósito y objetivo porque está allí. Pero no solo por eso. Hay algunos secretos en cuanto a este proceso que también nos pueden ayudar a nosotros en nuestro peregrinaje por el desierto de este mundo. Y es el propósito de esta meditación, que comencemos a estudiar algunos de estos secretos para que nosotros podamos entender que Dios tiene el control en todo momento. Yo sé que el pánico, el miedo que nos está subiendo toda esta plaga, toda esta situación, estamos viviendo en los Estados Unidos y se está convirtiendo en el líder por excelencia de infestación y mortandad, pero aún así, yo quiero mostrarte en este día cómo la mano poderosa de Dios está en control aún en situaciones como la que estamos viviendo. Vayamos allí al capítulo 14 del libro de Éxodo. Allí en el libro de Éxodo encontramos el comienzo de esta historia del cruce del Mar Rojo. Y dice allí en el versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, esto es algo importante que memoricemos, porque es Jehová quien le habla a Moisés, quien le da esta orden. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Mis hermanos queridos, parece que es como que una contraorden. Es Dios mismo quien le está diciendo ahora a Moisés. El pueblo había avanzado ya cierta distancia en la dirección hacia Canaán y es Dios quien le dice, dile al pueblo que dé la vuelta. A veces recomendamos, y la misma Biblia recomienda, que nosotros no debemos retornar sobre nuestro camino, sino avanzar firmes en la dirección en que Dios nos ha guiado y nos ha mandado a caminar. Pero recuerden, ahora es Dios quien le está diciendo a Moisés, quiero que le digas al pueblo que se dé la vuelta. Cualquiera diría, ¿se arrepintió Dios de sacarnos de acá? Porque darse la vuelta significa ir hacia atrás en dirección a Egipto. Y ahora lo más interesante no es que Dios tenía un plan para llevarlos a Egipto, sino que Dios le orienta colocar al pueblo allí entre Pi-Hairot, Migdol y el mar. Ahora sí hablando, pues no podemos entender muy bien, pero busque un mapa de esta región del Medio Oriente y usted se va a dar cuenta de que eso era una especie de ratonera. A un lado estaban las montañas de Pi-Hairot y al otro lado las de Migdol. Era como una cerca, como una barrera de rocas elevada
como paredes elevadas de roca, y al final de este camino pues se encontraba el mar. La única entrada que había era precisamente por donde Dios le estaba diciendo a este pueblo que entrase a ese lugar. Y ahora resulta que cuando el pueblo está allí, acampa en ese lugar, hasta los menos estrategas en cuestiones militares se daría cuenta que iba a ser muy difícil poder defenderse de un ataque en esas condiciones. Pues no tendrían escapatoria. Estaban allí contra el mar, reunidos por esos farallones de rocas, y el ejército de Faraón empezó a seguirles. Y ahora usted quizás pueda decir, ¿por qué estamos en esta condición? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Miren, en la vida se nos presentan desafíos, pruebas, dificultades. A veces nos encontramos también encerrados en verdaderas trampas, en verdaderas emboscadas. Y yo creo que la primera preocupación que debemos tener, la única pregunta que debemos hacernos cuando nuestra vida nos prepare una encerrona de este tipo es: ¿estoy aquí por mi voluntad o fue Dios quien me trajo aquí? Porque te voy a decir algo. Es cierto y muy cierto que muchos de los problemas, de las emboscadas en las que nos metemos en esta vida, es porque nosotros mismos la hemos provocado con nuestras malas decisiones, con nuestros malos negocios, con nuestros malos pensamientos, con nuestras malas acciones. Y nos han llevado a esa encerrona. Pero recuerda, tienes que hacerte esa pregunta: ¿por qué estoy en este lugar? ¿Por mi voluntad o porque Dios me ha traído aquí? Porque te voy a decir algo. Si es Dios quien te ha llevado a esa encerrona, tú no tienes nada que temer. Porque Dios tiene un plan. Mira, los caminos de Dios ni yo te los puedo explicar, porque soy un humano como tú. Pero lo que sí te voy a garantizar es algo: que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Mira lo que dice Proverbios 16, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y de esto vamos a analizar un poquito más adelante, pero sí te voy a decir que a veces nosotros tenemos soluciones que parecen más lógicas y más inteligentes que las que Dios nos está proponiendo. Pero te voy a decir algo. Es preferible estar en medio de una tormenta con Dios que vivir en medio de la paz sin Él. Porque si Dios te pone en una encrucijada, en una emboscada como esta, Él tiene un plan. Él está pensando para nuestro bien cuál es nuestro mayor beneficio. Y de eso lo vamos a sacar esa experiencia del estudio de hoy. Ahora, ese pueblo que se encontraba allí, que incluso más adelante, cuando demos otro estudio acerca de este tema, vamos a darnos cuenta que el mismo pueblo dijo: ¿qué pasa con Dios? Nos ha traído aquí para matarnos. ¿Cuál es el plan que tiene? Sin embargo, en el versículo 3, Dios le explica a Moisés cuál es el plan que él tiene. ¿Por qué Dios pone en esta emboscada a su pueblo? Vamos a leer el versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado. Es decir, que ahora Dios le dice a Moisés: mira, yo sé incluso cómo va a pensar Faraón. Faraón seguramente, cuando se entere que ustedes se metieron en este lugar, él dice: estos infelices, estos pobres, desconocedores del desierto, se metieron en el peor lugar, se metieron en una emboscada ellos solitos, se metieron en una ratonera ellos solitos, vayamos y matémoslo. Así que Dios le está diciendo ahora a Moisés: pónganse aquí. ¿Por qué? Porque yo sé cómo piensa Faraón y yo sé lo que va a tratar de hacer con ustedes. Ahora bien, sigue diciendo el verso que sigue: y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Es decir, Dios va a permitir que la ceguera que hasta este momento controlaba la vida de Faraón, que así continúe. ¿Con qué propósito?
porque Dios tenía un plan que lo vamos a revelar pronto. Ahora, Dios dice, yo voy a permitir que él siga obstinado, que él siga ciego y que los persiga. Y entonces yo seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Hay dos cosas interesantes que ahora Dios le está mostrando a su pueblo, que él solo quiere llevarlos allí para usarlos de carnada para destruir a Faraón. Bueno, yo sé que los que conocemos de pesca, sabemos que la carnada es a la que peor le va en todo el asunto. Se pesque o no se pesque, a quien le va peor es a la carnada. Pero quiero decirte que en las manos de Dios no es así. Porque el propósito de Dios era precisamente que esos pobres judíos indefensos, acorralados ahora, puedan ver en mayor magnitud, la gloria de Dios para liberarlos. Dios quería mostrarle o darles un impacto de fe a ese pueblo para que entiendan que mientras Dios estuviera con ellos, no importa las condiciones que el desierto les ofreciera, que la vida les ofreciera, Dios tenía un plan, o Dios tiene un plan. Ahora, en primer lugar, Dios quería mostrar su gloria. En segundo lugar, ¿sabes por qué Dios quería encerrar allí al pueblo de Israel? Porque Dios quería destruir a aquellos que estaban oprimiendo al pueblo, esclavizando al pueblo. Ahora, te voy a decir algo. Si el pueblo hubiera seguido hasta Canaán y hubiese llegado hasta Canaán, los ejércitos de Faraón no pudieron llegar también hasta Canaán con sus carros. Imaginemos que Dios los ayude a llegar a una velocidad increíble. De todas maneras, imagínate que un mes después, 3 meses después, un año después, estos esclavizadores iban a alcanzarlos. Y ahora, al destruirlos, este pueblo no solo vería el poder y la gloria de Dios, sino que vería también cómo sus opresores, cómo aquellos esclavizadores iban a quedar exterminados en este momento glorioso en el que Dios los iba a destruir de una manera maravillosa y gloriosa. Todos conocemos la historia. Dios abrió el mar rojo y cuando ellos pasan victoriosos por ese mar, no solo se convirtió en un camino de salvación, pasar a través de las aguas, sino que esas mismas aguas luego taparon y ahogaron a Faraón y sus ejércitos. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, pues estamos hablando acerca de bautismo. Vamos a leer un momentico lo que dice aquí en 1 Corintios también, 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios 10, y vamos a leer qué cosa interesante. Vamos a leer a partir del versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, que Dios bautizó al pueblo allí. ¿Por qué? Porque había agua a sus costados y las nubes de agua, que son agua también, los estaban cubriendo como un techo. Es decir, el pueblo tuvo que pasar por debajo del agua. Es cierto que caminaron en seco, porque así era la promesa y así se cumplió. Pero lo cierto es que había agua a su derecha, había agua a su izquierda y había agua encima. Y dice allí el capítulo 10, explicando este evento, que Dios los bautizó allí. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Vamos a dejarlo ahí en el versículo 2 nada más. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y ahí es la importancia del bautismo. Cuando usted quiere seguir a Dios, Dios no puede llevarte por un camino distinto que no sea por aquí, por esta emboscada. La emboscada donde Dios te lleva al bautizo. ¿Sabes por qué? Porque si tú sigues a Dios, pero por tu cuenta o por tu convicción, creyendo que tu camino es más derecho o mejor, pero al final va a ser camino de muerte. ¿Sabes por qué? Porque el pecado siempre te va a alcanzar. Pero ahora Dios te está diciendo, mira, tú vete entre Pihairot y Migdol, allí contra las aguas. Acampa allí, hasta que yo te dé la orden de avanzar. Y cuando Dios te ordena el bautismo, ¿qué ocurre en el bautismo? Pues en ese bautismo, tú eres sepultado, pero renacido a una nueva vida. Y además, todos tus pecados
quedan sepultados. Aquellos que te controlaban, aquellos que te humillaban, aquellos que te esclavizaban, Satanás y los pecados, los vicios, las debilidades, quedan sepultadas por el poder de Jesucristo en las aguas. Así que Dios tiene un plan maravilloso. El pueblo no podía seguir directo hacia Canaán porque los egipcios lo podían seguir. En 1 año, en 2 años, en 5 años lo iban a destruir. Dios quería no solo darles la libertad a ellos de una manera impactante y milagrosa, sino que también quería, a través de este acto de salvación, acabar con el pecado que los oprimía y los esclavizaba, con aquel poder que los sometía. Y ese, mis hermanos, es el propósito de Dios. A nosotros no nos toca juzgar los caminos de Dios porque no podemos entenderlos. Pero si Dios nos dice que nos pongamos en una ratonera, que nos pongamos nosotros mismos en una emboscada, si Él va a estar con nosotros, vale la pena obedecerle, porque nuestros ojos verán todo el poder con el que Dios nos librará. Y también con nuestros ojos veremos cómo aquellos que nos esclavizan y someten quedarán destruidos por esas mismas aguas que para nosotros fueron aguas de sanidad y aguas de salvación. Yo quiero en este día que pienses acerca de esto y que también tomes tu decisión en favor de Dios, porque Dios tiene el control. Dios conoce el fin desde el mismo comienzo y ha preparado para nosotros lo que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Dejemos entonces que Dios tome el control, porque Él no solo sabe qué es lo mejor para ti, sino también sabe cuáles son los planes del enemigo. Recuerda, hay caminos que a ti te parecen mucho más derechos, pero ese camino que estamos pensando tú y yo puede ser un camino que al final sea un camino de muerte. Dejemos entonces mejor que Dios nos lleve por el camino que tiene planificado, porque será seguramente camino de vida y camino de salvación. Dios te bendiga. Quiero orar por ti en esta hora. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias, porque hemos estudiado un tema muy interesante en este día. Tú tienes el control de todo. Permite que en esta hora podamos rendirnos confiadamente, con una fe genuina, con una confianza total y absoluta en que tú sabes cómo guiarnos, cómo conducirnos y cómo darnos la victoria maravillosa sobre el pecado, sobre nuestras debilidades y darnos a nosotros la vida eterna. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Permite que en este día tu palabra nos haya dado ánimo, fe, esperanza y que nosotros podamos ver con nuestros ojos las gloriosas maravillas que tienes preparadas para nosotros y para este día. Bendícelos, cuídanos, sálvanos. En el nombre de Jesús. Amén.